Muchas gracias, Enrique, siempre con tanta información interesante. Yo creo que nos podemos ahorrar congresos de economía y eso para ver por qué el castrocomunismo no funciona. Se pasan todo el tiempo espiando y reprimiendo. ¿Qué les va a quedar para producir? Los que hemos tenido el privilegio de conocer a Enrique y hablar con él, realmente nos damos cuenta que toda la información que él tiene es como una novela de George Orwell en esteroide, excepto que es verdad. Por eso es que tiene que ser desmantelado y tienen que ser responsabilizados los culpables. Bueno, ahora quiero presentar al pastor Mario Félix Leonard. Bueno, es un honor para mí estar aquí esta tarde con ustedes y formar parte de este panel, que la única persona que no conocía era Vicente, y agradezco mucho esta oportunidad para conocerle a él. Y bueno, también muchos de ustedes ya les conocía y me siento muy contento de volverles a ver. Perdónenme que mi esposa y yo, que ella está sentada ahí, y se ha convertido o sea, yo soy el colaborador de ella, pero se ha convertido en mi principal protectora en el medio hostil en que nos movemos, porque las mujeres no sé por qué tienen a veces más intuición que uno, y ella siempre está atenta a muchas cosas. Los últimos tiempos en Cuba para nosotros han sido muy difíciles. Este lunes mismo por la tarde, al pasar por la aduana del aeropuerto José Martí, nos hicieron una revisión exhaustiva que terminó en decomiso de materiales que traíamos para acá. Aquí tenemos las actas. Y el avión estaba ya con todos los pasajeros. Únicamente nosotros dos estábamos dentro del aeropuerto todavía. Y incluso nos estaban llamando, porque no entiendo muy bien las divisiones de poderes de los aeropuertos, pero nos estaban llamando y los agentes de aduana que nos estaban revisando decían, pero el altavoz decía, los pasajeros Mario Félix Leonard y Joaisis Marcheco que se presenten, y decían los de la aduana, eso quisieran ellos, decían los de la aduana que nos estaban en ese momento revisando totalmente. Pero bien, Enrique estaba hablando del policía, yo estoy hablando ahora de los perseguidos. Somos parte de esta situación. Pero ya saben, soy pastor y los pastores estamos acostumbrados a comenzar nuestras intervenciones con textos bíblicos. Y precisamente no puedo desligarme de eso. Y cuando preparaba mi exposición, vino a mi mente la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 1, que dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Y eso venía constantemente a mi cabeza porque viviendo dentro de Cuba, viviendo dentro de ese régimen totalitario, muchas veces pienso que todos tenemos un poco de culpa y muchas veces yo mismo me digo que tengo que reconciliarme conmigo mismo y que muchas veces se me quiere salir, como decimos en las iglesias, el viejo hombre. Y contra eso vamos a tener que luchar, sobre todo el día después de mañana, el día en que haya la transición que estamos anhelando, porque tenemos que evitar que suceda como mismo comenzó este régimen en el año 59, con aquellos paredones terribles de fusilamiento, que yo digo que son parte de los responsables de que todavía ellos estén allí, porque inocularon, sembraron en el pueblo de Cuba un terror, un miedo, que todavía está allí. Y es verdad que hoy no se está fusilando, es verdad que hoy se recurre a otros métodos, pero aquellos fusilamientos todavía están latentes en la memoria de los que los vivieron y de los descendientes. Y evidentemente sí, para que haya reconciliación en Cuba, tendrá que haber justicia que allane el camino y que ponga fin a este ciclo de contradicciones que lamentablemente han sido la constante. Hablamos casi siempre de 60 años, pero yo quisiera ir más allá y decir que ha sido la constante en nuestros pocos más de 500 años de historia, porque indudablemente estamos arrastrando cosas que vienen desde allá y tal vez incluso antes en esa historia que se vuelve un poco más desconocida. Indudablemente la justicia es una precondición para la reconciliación. Primero los hijos de Cuba se dividieron en favor o en contra de la metrópoli española y nos desangramos unos a otros por ello. En el pueblo donde vivimos, que tiene un nombre aborigen, Tahuayabón, que significa tierra donde abundan las mariposas, aunque ya no abundan ni las mariposas,
Pero en ese pueblo estuve leyendo en la obra en 2 tomos de Ramiro Guerra, La Guerra de los 10 años. Me emocionaba cuando veía el nombre de mi pueblo. Y lamentablemente decía que en Tahuayabón abundaron mucho los voluntarios para el ejército español. O sea, cubanos criollos, pero que trabajaron para el ejército español en contra de los mambises. Sí, tenemos el nombre de un héroe local, el capitán Rivadeneira Blanco, pero por ese capitán habían unos cuantos voluntarios al ejército español. Y muchas veces tratando de ver el actual contexto, me tengo que ir allá un poco y veo que suceden las cosas iguales. Veo que muchas personas hoy también toman partido, como bien decía Enrique, muchas veces por simulación, muchas veces por tratar de salvar su propio pellejo, como se dice, pero que aparentemente toman partido o son usados por el régimen, y nosotros lo hemos vivido en carne propia. Esas heridas no curadas que vienen de hace siglos dieron al traste con la República, que se intentó construir, pero que no sobrepasó las 6 décadas, porque arrastraba con demasiado, y que derivaron en estas otras 6 décadas que estamos por concluir ahora, en que los odios nacionales se volvieron a enfrentar en favor o en contra de un totalitarismo caudillista. La justicia tendrá que facilitar la reconciliación, la tendrá que facilitar, y no volver a ser la justicia víctima de odios y venganzas, pero tendrá que ser justicia, aderezada, por supuesto, de los valores cristianos de misericordia, amor y perdón, pero tendrá que ser justicia, indudablemente. Y los retos en tal sentido son muy grandes. Lo primero que es necesario corregir es quiénes son los que se tienen que reconciliar con quién. Pues muchas veces los principales responsables de los conflictos cubanos no resueltos han sido exitosos en ocultar el verdadero problema. Por ejemplo, yo creo que no se tienen que reconciliar los pueblos cubanos y norteamericanos, como alguna gente ha dicho por ahí, porque estos 2 pueblos han sido siempre vecinos que se han caído muy bien. No son ellos los que se tienen que reconciliar. Tampoco se tienen que reconciliar del todo las 2 orillas, como algunos también hacen creer, las 2 orillas donde nos encontramos los cubanos, los que estamos dentro de la isla y los de la diáspora, porque las 2 orillas son las expresiones de un mismo pueblo. Las mismas contradicciones que se dan allá adentro, que yo veo allá adentro, las estoy viendo aquí afuera también cuando salgo. Por lo tanto, no es entre los 2 pueblos de las 2 orillas. Y tampoco el problema de Cuba resulta en más o menos la falta de reconciliación entre el régimen cubano y el gobierno que esté en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, porque ese no es el problema que tenemos los cubanos. Y por supuesto, la reconciliación no será tampoco la que algunos proponen entre el pueblo cubano, de dentro y fuera de la isla, porque todos somos cubanos, con los que se han aferrado al poder por 6 décadas, aferrados al poder político, militar y económico, utilizando como combustible el nacionalismo por un lado y del otro las pasiones exacerbadas de los cubanos. Esa estirpe se encuentra fracasada y está condenada a desaparecer. La reconciliación necesaria entonces, yo creo, es la del pueblo cubano con valores tan importantes como pueden ser el diálogo y la democracia o la justicia misma. Valores a los que se han interpuesto bajas pasiones que han sido demasiado lastre para el buen desenvolvimiento de nuestra historia en 500 años. Que los egoísmos, los caudillismos, las ansias de protagonismos y muchas taras más den paso a una nueva era en aquella sociedad que Martí definió también en su deseo de que fuera con todos y para el bien de todos. La realidad que ahora nos define no dista mucho de los momentos extremos en la vida de la nación en el pasado. Pudiéramos compararlo a la guerra de los 10 años o a la guerra del 95, o tal vez para algunos se asemeja más a la época que estuvo entre las 2 guerras. La pregunta ahora es si los cubanos seremos esta vez capaces de resolver el conflicto o pospondremos una vez más para un futuro indefinido y demasiado tiempo relegado su urgente resolución. Y el gran reto no solo es si seremos capaces de hacerlo por fin ahora,
sino si seremos capaces de hacerlo, de resolverlo de una manera pacífica. La esperanza es la que nos ha sostenido en la búsqueda de nuestro santo grial de la libertad por estos más de 500 años de historia. Y esa esperanza se manifiesta cada vez que los cubanos de buena voluntad, como los que acá nos encontramos ahora, se juntan para intentar solucionar, aún desde diferentes perspectivas que se encuentran, este problema nuestro ya tan envejecido. No solo he visto esa esperanza manifestarse aquí, fuera del área principal del conflicto o del campo de batalla, la he visto también allá adentro, en el interior de nuestra maltratada isla, víctima en todos los sentidos, económico, cultural, político, social, todos los sentidos. He visto esa esperanza incluso en momentos críticos que podría exponer en anécdotas que no me es lícito revelar todavía. No puedo hablar como Enrique, pero allá adentro he vivido algunas escenas que no puedo contar ahora, pero donde he visto esperanza. Y no puedo decirla por la seguridad de seres que están secuestrados. Y aunque desde la oscuridad que reina todavía, pareciera que esos rayos de esperanza se fuman con la misma facilidad con la que aparecen, todos sabemos que será definitivamente la luz quien derrote las tinieblas. Concluiré con una de tales anécdotas para demostrar que no habrá que partir de cero el día en que los cubanos nos reconciliemos con los valores con los que hemos estado enfrentados por tanto tiempo. Y que tampoco ese día habrá de partir de cero con la justicia. Y me refiero al año 2011, cuando María me presentaba, o Julio me presentaba, él decía, no creo que fue ella, que en el 2011 me había envuelto en una situación por un hombre que murió a consecuencia de una golpiza policial. Y es verdad que esa historia me marcó, porque de repente me cuestionó a mí mismo. Yo predicaba desde el púlpito la justicia, el amor al prójimo, y me encontré con una persona que había sido acabada de golpear por la policía 5 de mayo del 2011, y que antes de ir al hospital a recibir ayuda médica y que murió, me cuenta lo que le sucedió. Y dejó sobre mí la carga de que si me quedaba callado o levantaba la voz. Y me dije a mí mismo que si me quedaba callado, nunca más podría pararme detrás de un púlpito a predicar el Evangelio. De tal manera que en la misma Cuba fui a las instancias legales a solicitar una investigación imparcial. Y hubo una respuesta. Un día se apareció en nuestra casa un fiscal, que fue mi esposa quien lo recibió, yo no estaba, el fiscal Osmel Fleites Cárdenas, para citarme a mí y tomar declaración de los argumentos que yo daba respecto a este hombre. Asistí a la vista el día que él me invitó. Esa vista tuvo lugar el 8 de septiembre del 2011. Desde las 10:15 de la mañana hasta las 11:45, este hombre me estuvo escuchando, lo que en definitiva yo había narrado ya en mi blog Cubano Confesante y que le había dicho a mucha gente. Y cuando el fiscal terminó de escucharme, el fiscal Osmel Fleites Cárdenas declaró: hay suficientes elementos para abrir un proceso. Está publicado en mi cuenta en Twitter, si ustedes lo buscan, el 8 de septiembre del 2011. Y yo no podía creer lo que estaba oyendo, que este hombre me dijera eso. Y yo le dije: quiero ser el primero en ayudar al proceso. Puedo aportar el nombre de testigos referenciales como yo. Las puedo llevar a la Fiscalía de Santa Clara. Me dijo: cuando usted quiera. Le llevé los nombres y lamentablemente, ahorita decía que a veces la luz, como mismo aparece, tiende a desaparecer. Le llevé los nombres, conservo el documento firmado por él, como que recibió los nombres. Cuando casi al año volví, ya Osmel Fleites Cárdenas no estaba allí y me dijeron que la investigación había pasado a la Fiscalía Militar. Nunca más he vuelto a ver al fiscal y no sé qué haya pasado. Pero les puedo decir que el caso está abierto, que no está en cero. Y les puedo decir que por encima de todo está Dios. Y probablemente mi amigo Fredo, que tiene mucha información sobre Europa del Este, me confirme, o que les confirme a ustedes, que en efecto las iglesias tuvieron un rol protagónico en los países de Europa del Este,
Rumanía, incluso en la República Checa, en el año 68, cuando la Primavera Checa, el teólogo Josef Hromadka, que hasta ese momento participaba del Concilio Mundial de Iglesias, se manifestó en contra del desembarco de los tanques rusos. Me perdonan si no creen en Dios, ustedes tendrán cabida en Cuba también, porque Cuba será para todos, creyentes o no, pero yo creo que Dios está en el asunto y que es el más interesado en que haya justicia, de él nadie se escapa. Va a haber justicia en Cuba y va a haber transición y reconciliación. Muchas gracias.